Comenzamos con estas imágenes que son pues apenas una probadita del increíble poder militar que tiene la OTAN y que esta es una noticia también histórica en el aspecto militar. Bueno, es lo que nos dicen de este poderío gigantesco, pero quizá de las pocas veces en la historia comienzan unos ejercicios con miles y miles y miles de militares, miles de hombres armados hasta los dientes con las armas de alta tecnología de nueva generación, y es un ejercicio que hay que analizar, levantar la voz como siempre y denunciar. Steadfast se llama la operación militar de la OTAN, que en este momento, y que no creo que es un día o dos, ya anoche lo dijimos con el programa de micrófono cerrado, pero ahora lo vamos a analizar con profundidad porque está aquí Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a todos ustedes en el programa de micrófono cerrado de anoche. Nos cayó una lluvia de felicitaciones a nivel personal por el momento en que estamos pasando. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y gracias por incluirnos o dejarnos incluir la historia personal en la historia de la geopolítica y en la historia de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos directamente con Javier Martínez, que comenzamos. Ya tenías programado todo el esquema de esta masterclass, Javier, pero que pues hay que hablar de esto. Son ejercicios tremendos. De hecho, Rusia ya ha dicho no me amenacen y pues está muy jugoso. Son miles y miles y miles de hombres. Los más grandes ejercicios en la historia. Javier, te escuchamos con mucha atención. Mira qué curioso, vienes con corbata azul y yo también con corbata azul. Yo me la puse por algo, más adelante les explico por qué me la puse y qué significado tiene, pero adelante, Javier, te escucho. Pues sí, estimado Roberto, Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón. Cuando estaba preparando el programa de hoy y me vinieron todas las informaciones sobre estas maniobras, también me llegaban cómo se fue los días anteriores de la semana pasada, cómo se fue infectando a la opinión pública de Occidente con noticias realmente aterradoras que lo único que buscan es justificar el inmenso gasto que va a suponer estas maniobras. Porque leyendo el libro de Emmanuel Todd o Emmanuel Todd, El Occidente derrotado, la pérdida del monopolio, del unilateralismo de la anglosfera, del modelo unipolar, hace que quiera revertir el proceso reventando al sur global, con guerras proxy o por intermediación, con utilización del terrorismo yihadista y con la implosión, como siempre, de estados y convertirlos en estados fallidos. El imperio del caos, como muchos lo denominamos a este globalismo unipolar, busca como un hecho consumado, como un fait accompli, como dirían en Francia, la Tercera Guerra Mundial.
La semana pasada, como digo, se fue preparando a la opinión pública con informaciones en The Sound y con informaciones en Der Bild, el periódico alemán, The Sun, el periódico británico, dando información además de un congreso que se celebró en Londres, en lo que hubo una especie de contubernio, donde hubo todo lo más granado de la rusofobia y de lo más extremismo ucraniano en Londres, concretamente Alexander Osoutov, muy ligado a Mikhail Jodorkovsky, esta persona Osotov, está ligado a la Open Russia Society, a la Radio Liberty y a una ficción que es un congreso de diputados de los pueblos de Rusia que reside en Varsovia, una verdadera ficción. Pues bien, estaban ya preparando a la opinión pública la semana pasada diciendo que la guerra ha vuelto a Europa y a Oriente Medio, que se trata de manifestaciones ya que podemos llamar de Tercera Guerra Mundial, que lo consideran así, dicen este Alexander Osotov, como que Rusia y Corea del Norte, ligándolos como si fueran una sola nación, consideran que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, que la guerra en Ucrania y la guerra de Israel contra Hamás forma parte de esta Tercera Guerra Mundial. Pues bien, todas estas noticias que salieron en The Bild, en The Sound, preparando a la opinión pública diciendo que cualquier alto el fuego entre Kiev y Moscú sería una oportunidad para Putin para que aumente sus fuerzas y que amenace una vez más, es decir, hablan de la Tercera Guerra Mundial que ya está, pero no quieren la paz. Y y justamente hablan, allí se reunieron, ya digo, fue un contubernio en Londres, en ese congreso que se llamaba de seguridad y de paz estratégica, pero solo se hablaba de guerra. Incluso estaban personas ligadas a Ilya Ponomarev, que era un exdiputado también de Rusia, que en el 2022 se exilió a Ucrania y luchó contra su propio país en las fuerzas territoriales rusas y que estaba ligado también al Ejército Nacional Republicano Ruso, que ha sido el asesino de Daria Dugina. Pues bien, todo este congreso que lo han dado tanta publicidad en esta Foreign Strategy Conference del 19 de enero en Londres, ha dado lugar a que días después se anunciase lo que tú bien has presentado, el Steadfast Defender, el firme defensor, con estos títulos hollywoodienses, como el mayor ejercicio en Europa del ejército de los 31 países de la OTAN, poniendo el foco en contra de Rusia, el ejercicio más grande que se ha hecho en la historia, incluso desde la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética y los países del Este y el telón de acero. En estos ejercicios van a participar 90.000 militares. 90.000 militares, la fase preparatoria empezó ayer, 22 de enero, lunes, y la fase activa del ejercicio se desarrollará desde el 31 de enero hasta el 31 de mayo de este año. Es decir, todos esos meses van a ser de maniobras fronterizas desde Noruega hasta Rumanía, Mar Negro, justamente de 90.000 militares, más de 90 aviones y helicópteros, 50 barcos, 1.100 vehículos de combate, incluidos 133 tanques y 533 vehículos blindados de transporte de tropas. Los ejercicios se realizarán a lo largo de toda la frontera oriental del bloque OTAN y se prestará especial atención a las fuerzas de acción rápida de Polonia como los países bálticos. Aquí van a participar, ya digo, 31 países, entre los que se encuentra también mi país, España, sin que nadie nos haya preguntado si queremos participar. La realidad de esto es que va a haber una serie de ejercicios durante todos estos meses, teniendo en cuenta la situación económica de Europa y de la ciudadanía europea, pero antes se ha presentado como la amenaza que decía Der Bild. Der Bild decía que cuando 500.000 de soldados de la OTAN y de Rusia se enfrenten lo más tarde en el año 2025, en el verano del 2025,
El ejército alemán, la Bundeswehr, se prepara para el supuesto ataque de Putin en un supuesto extraño documento secreto ruso que han revelado estos contubernio que he dicho antes en Londres. The Sun hablaba incluso, el titular, de la cuenta atrás para el conflicto de la Tercera Guerra Mundial, y ponía una calendarización de este conflicto de Tercera Guerra Mundial, primero diciendo que en febrero de este año Rusia movilizaría 200.000 hombres en la frontera. Quienes están empezando a movilizar es la OTAN, con 90.000 hombres. Esto simplemente es un hecho real. Luego hablaba de estos otros 9 pasos más hasta llegar a 10, hasta llegar el día X, que sería en el verano del año 25, en el que habría un conflicto en el corredor Suwałki. Acordaros de cuántas veces he hecho mención a este corredor en este programa, en donde se enfrentarían 500.000 de soldados, por una parte de la OTAN y por otra parte de Rusia. Pues bien, simplemente decir que todas estas amenazas de guerra, hablando otra vez como en la guerra de Irak del eje del mal, ahora el eje del mal evidentemente ya sabemos quién es. Está Rusia, está Irán, está Corea del Norte, está veladamente China, porque no se atreven a el enfrentamiento directo con China, y hablan de Putin como un nuevo Stalin, como un nuevo Iván el Terrible o como un nuevo Pedro el Grande. Y aquí estaban presentes, en este contubernio de Congreso, estaban presentes incluso un exgeneral de Estados Unidos, Ben Hodes, que hacía paralelismos entre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la situación en que vamos a vivir desde ahora en adelante hasta el verano del 2025. Bien, como hablábamos off the record, Javier, comentando en privado, decíamos, las cosas se pueden poner muy, muy feo, y muy feo significa muerte, destrucción, guerra, pero no porque sea así, sino las cosas se pueden poner muy feo porque quieren que se ponga feo. Oye, Javier, y para cerrar este punto, Putin se va a quedar cruzado de brazos viendo estas enormes maniobras militares frente a sus narices, porque no pueden poner de pretexto que es solo preparativo para una invasión extraterrestre o algo así, sino esto es de cara directa a Rusia. De hecho, uno de los generales de la OTAN en los días pasados, ayer o anteayer, le mandó un mensaje directo a Putin diciendo que vamos a responder con firmeza. Luego viene el nombre de Steadfast, que es firme o firmeza. ¿Se va a quedar cruzado de brazos Putin o qué, Javier? Simplemente digo las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko, que ha dicho que los ejercicios Steadfast Defender aumentan, y es desde la lógica racional, aumentan los riesgos de incidentes militares con Rusia, porque son ejercicios que se van a celebrar fronterizos. No se dejará Rusia intimidar por demostraciones de fuerza tan provocadoras. Pensemos, para terminar, Reino Unido llevará 20.000 efectivos, Polonia 15.000, Alemania 10.000, Países Bajos 5.000, y además de la Steadfast Defender, Alemania va a realizar maniobras, las llamadas Quadriga 2024, que tienen un plan centro de mediados a finales de febrero, un plan Gran Norte de mediados de febrero a mediados de marzo, un Gran Sur de finales de abril a finales de mayo, y la Gran Cuadriga todo el mes de mayo del 2024. Polonia, además de esta Steadfast Defender, va a hacer la Dragon o Dragón 24 del 25 de febrero al 14 de marzo 2024, lanzando la 11ª División de Caballería Blindada, la 16ª División Mecanizada Pomerania, tropas de defensa territorial, el Comando de Tropas Especiales, la Fuerza Aérea, la Armada Polaca y la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Además de otras maniobras que no me voy a extender, como la Nordic Response, la Saber Strike, la Immediate Response 24 y la Swift Response 24. Es decir, si esto no es una provocación y decir que quienes están preparando la guerra, como decía The Bild y como decía The Sun, es ese plan secreto de Putin, pues que venga Dios y lo vea.
Muchas gracias, Javier, por este campanazo de alarma. Der Bild es el tabloide, el periódico de Alemania, y el The Sun pues es el periódico inglés que, bueno, pues siempre manda estos mensajes, sin duda, también por las inteligencias. Javier, pues vámonos directo a los puntos que has preparado, no sin antes decirme por qué azul tu corbata, y yo después te diré. La derrota de Occidente, Forever Wars, ¿qué significa este punto, Javier? Adelante, te escucho. Primero, si quieres, te comento lo de el por qué lo de la corbata. La corbata tiene que ver con el color azul, que es el color del cielo, y que para los creyentes es el color de la Virgen María. Es decir, doy a elección para los creyentes y no creyentes el azul del cielo, el azul del universo, y para los creyentes el azul de la Virgen María, que supongo que tiene que ver muy mucho con el mensaje de paz que intento siempre transmitir. En cuanto a la pregunta que me hacías, ¿por dónde quieres que comencemos? Pues mira, la derrota de Occidente, Forever Wars. ¿Por qué Forever Wars? ¿Por qué la derrota de Occidente? Javier, hemos hablado mucho de este punto en los programas prácticamente del año pasado, pero creo que ahora es más que elocuente y prudente, Javier. Pues que viendo la situación de todos los frentes abiertos desde la administración Biden, desde la administración del que se suponía que era el pacifista Biden, no sé qué cabeza cabía que era el pacifista Biden, con la anterior trayectoria que había tenido en todos los cargos de las administraciones, distintas administraciones americanas. Estamos viendo, empezaré por de los primeros conflictos y voy a intentar resumirlos para no extenderme, con la guerra en Gaza. Hoy hemos sabido que ha habido, ayer, mejor dicho, el fallecimiento de 24 soldados israelíes que murieron la tarde de ayer lunes cuando estaban volando edificios residenciales de familias palestinas, y 21 de ellos perdieron la vida resultado de las propias minas que estaban de detonación colocando para volar estos edificios, destruirles y así habilitar espacio para que los residentes de Israel del otro lado de la frontera de Kisufin, que esto es la parte central de Gaza, o frente a la parte central de Gaza, puedan volver a sus residencias, los israelíes volando las residencias de los que están al otro lado del muro, que son los palestinos. Y murieron, evidentemente, en estas detonaciones. Siempre una muerte es triste, pero estamos viendo que esa muerte era para provocar la destrucción de esos edificios residenciales. Después de más de 100 días, Israel cumple con una guerra en Gaza, con una guerra contra Palestina, porque no es solo Gaza, en la que se ve claramente que incluso las protestas contra Netanyahu han vuelto a manifestaciones en Jerusalén, Al-Quds, en Haifa, en Cesarea, que es la segunda residencia que tiene Netanyahu, y los 132 rehenes aún siguen secuestrados y no hay visos de querer buscar la liberación de los rehenes, de querer buscar vías de apaciguamiento, porque independientemente de la suerte de los rehenes, como ya lo he explicado muchas veces, lo que busca el gobierno extremista de Netanyahu es la aniquilación de Palestina como concepto hipotético de Estado. Y así lo ha manifestado. Por lo tanto, estamos viendo cómo la situación interna del propio gobierno de Netanyahu se desmorona, la situación de guerra de más de 100 días no le está dando, a pesar de los 25.000 palestinos muertos, no está dando resultado al gobierno extremista de Netanyahu, y hay voces críticas ya en las calles de Israel. Hubo una entrevista también reciente en Der Spiegel, el semanario alemán, del anterior Prime Minister, en este caso socialista, Ehud Olmert, y pedía una intervención de Estados Unidos y de la Unión Europea en Gaza. Es decir, el socialista o socialdemócrata Olmert pedía que
que se quite Netanyahu, que es extremista, y que venga una intervención militar de Estados Unidos y de la Unión Europea en Gaza. La derrota de Occidente, como digo, con ese título de un autor francés, un libro que está haciendo furor en Francia, es La défaite de l'Occident, de Emmanuel Todd. Es un autor en donde analiza el ambiente tóxico de la OTAN, donde reina la rusofobia y la cultura de la cancelación. Es el resumen, lo que se busca en este Occidente decadente es el fin del Estado-nación. Han provocado la desindustrialización, por eso hay ese déficit de la OTAN en producción de armas. Es el grado cero de la matriz religiosa de Occidente. Estamos viendo además que el ejemplo desde febrero del año 2022, va a hacer 2 años, de la intervención de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Cuando se habla de los criterios que tiene Occidente, se hablaba cuando se inició esta operación que el PIB combinado de Rusia y de Bielorrusia solo representaba un 3,3% de todo lo que suponía el Occidente combinado enfrentado a Rusia. Y estoy diciendo, enfrentado a Rusia, la esfera OTAN más Japón, más Corea del Sur, en el sentido de un Occidente, de esa aberración, porque la muerte de Europa es justamente Occidente. Para que exista Europa, para que renazca Europa, tiene que morir Occidente. Y ese 3,3% es capaz de producir más armas que toda esta esfera de la anglosfera. Es un mito, por lo tanto, en esta défaite de l'Occident, es un mito mirar solamente a los países por su PIB. La sociedad ideológica que tiene Occidente es un narcisismo ideológico. Todo el mundo musulmán, estamos viendo claramente, que considera a Rusia un socio y no un adversario. Occidente y por lo tanto Europa, que está sometida a este Occidente, está viéndose arrastrada hacia su perdición. Y esto todo en una implosión de una cultura WAPS que ya ni existe en los Estados Unidos, porque estamos viendo que Estados Unidos ya es una entidad postimperial y Estados Unidos está haciendo o ayudando al suicidio asistido de Europa. Y cuando Europa todavía, siendo una vasalla de otras anteriores administraciones de Estados Unidos, pero existía años atrás ese eje de París, Berlín, Moscú, hoy día el eje de Londres, Varsovia y Kiev está provocando que la tóxica Medusa von der Leyen y el belicista Stoltenberg estén arrastrando a Occidente a su perdición y a todos los países que nos han metido en eso que llaman Occidente. Genial, Javier, gracias por este mapa y pues esta decodificación que haces del rompecabezas, o como dices en España, puzzle, el rompecabezas de armar todas estas piezas y poder entender el conflicto interno que está viviendo Occidente. Y bueno, el siguiente punto, Javier, es capitalismo transnacional, multimillonarios y trillonarios contra el Estado-Nación. Esto suena muy interesante, ya me lo explicarás. Antes de eso, ya ahora pues me toca a mí, me puse la corbata azul. No sé si se pueda hacer un acercamiento, pero bueno, no importa, me puse esta corbata azul porque son las aguas del dios Tlaloc en la tradición náhuatl o azteca, el dios de la lluvia. No tiene nada de religioso, no tiene ninguna intención religiosa, pero en las aguas está navegando la figurita que los aztecas ponían para simbolizar el habla, la lingüística, el diálogo. Y creo que pues es muy elocuente el día de hoy que más de fanatismo y más de cuestiones de venganza y de demostrar quién es más grande o quién tiene el misil más grande, pues lo único que podría salvar al mundo, a las familias, a las sociedades y a los pueblos es justo esto, los monitos, las figuritas o monitos, como decimos aquí en México, que simbolizan el diálogo.
el diálogo, el lenguaje, el hablar, la comunicación, comunicarse y limar todas esas asperezas, porque finalmente, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es también mi aporte un poco poético, así como el tuyo, que nos gusta mucho que lo haces. Y ahora sí, ¿qué es esto de trillonarios contra el Estado-Nación? Javier, por favor. Cuando se produjo la crisis del 2007-2008 y parecía que se hablaba de una evolución de un capitalismo humano, todo un bla, 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 recordemos todo lo que se habló y todo lo que se dijo, estudios de universidades en el 2011, la Great British Class Survey, en colaboración a académicos de la Manchester University, la London School of Economics y la York University, hicieron un estudio sobre el nuevo modelo de las clases sociales, encontrando a través de la BBC este nuevo modelo de clases sociales que parecía que no existieran las clases sociales y se puso en evidencia en la crisis del 2008. Pues bien, el estudio del 2011 lo he sacado a colación aquí, porque toda esta situación en la que nos vemos inmersos en Occidente tiene que ver muy mucho con los intereses de una clase capitalista transnacional que tiene que ver con los multimillonarios y los trillonarios, el capitalismo de los accionistas y del nuevo orden mundial. Las distinciones de clase, estas universidades la habían ampliado a algo más que el modelo marxista entre capitalistas y trabajadores. Aquí hablaban en este estudio de las distinciones de clases, hasta 7 clases, basándose en una encuesta en Reino Unido a 161.000 o 162.000 personas, en las que se preguntaban por varios sectores, es decir, por el sector, mirando la sección capital económico, cuánto dinero gana, cuánto dinero tiene en el banco, cuál es el valor de su casa, luego fuera de lo puramente económico, lo que se llama sección capital cultural, es decir, qué actividades culturales tiene esa persona, la cultura intelectual si es elevada, preferencia por música clásica, arquitectura clásica, museos, galerías de arte, jazz, teatro, restaurantes, acceso a eso, y la cultura emergente, los videojuegos, las redes sociales, deportes, salir con amigos, gimnasios, conciertos. En esa encuesta tan amplia de casi 200.000 personas, ver no solo el capital económico, sino también el capital cultural y también analizar una tercera pata, el capital social, es decir, ver este concepto que hizo Nan Lin de la Universidad de Duke en cuanto a generación de relaciones sociales o construyendo teorías de relaciones sociales. Pues se distinguieron con todos estos estudios universitarios en Reino Unido, y es extensible a muchos países de la Unión Europea, no solamente de Reino Unido y de Estados Unidos y Canadá, a todo lo que es Occidente, a una élite rica que pueden ganar a partir de 325.000 libras esterlinas al año y más, de ahí en adelante. Una próspera clase media asalariada formada por profesionales y directivos que creen que por ser profesionales y directivos, lo dice alguien que ha sido profesional y directivo de alta dirección, se pueden creer que pertenecen a esa élite rica. Tremendo error. No dejas de ser un empleado de alta dirección, pero empleado. Luego, una clase de expertos técnicos. Luego, en cuarto lugar, una clase de nuevos trabajadores adinerados. En quinto lugar, una clase social tradicional que envejece en todo Occidente. Sexto, un precariado, que son los niveles muy bajos de capital y una precaria inseguridad en el trabajo, es decir, tienen trabajo, pero no saben si lo van a tener mañana. Y por último, un grupo de trabajadores de servicios emergentes. Yo creo que aquí habría que añadir también lo que en Occidente sería el equivalente a la casta de los Dalit en la India, es decir, las personas sin hogar, los homeless, los que yo llamo nómadas urbanos. Pues bien, estos individuos multimillonarios, porque los millonarios son a partir de $1 millón en activos invertibles,
los multimillonarios son a partir de 30 millones de dólares, a partir de patrimonio neto, es lo que se llama el UHNWI, individuos con patrimonio neto ultra alto, y los multimillonarios de las revistas Forbes serían, estamos hablando de 2.640 multimillonarios que tienen más de 12 billones de dólares USA, y los trimillonarios serían los multibillonarios invisibles, es decir, los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont, los Astor, los Cabot, los Oppenheimer, los Schiff, los Warburg, los Russell, los Onassis, los Kennedy, los Bush, los Clinton, los Vanderbilt, todas las monarquías de la Unión Europea, es decir, 300 familias. Pues bien, 300 familias, que son las que van invitadas a los foros como Davos, y estos multimillonarios, los trimillonarios, son los que hacen esa lucha para crear un New World Order, un nuevo orden mundial que destruya, ya no necesitan a los estados-nación, ya han creado, de hecho, una corporatocracia global, y esta corporatocracia global tiene un plan, y no es conspiracionismo, trazado desde el 2021 hasta la fecha 2025, como los planes quinquenales, en este caso plan del 21 al 25, se empezó por esa pandemia global, COVID, donde se implementaron y se normalizaron significación digital y aplicaciones de seguimiento. Siguen con la narrativa catastrofista del cambio climático, como la única solución es volver a la prehistoria o al neolítico, y la oposición controlada de disidencias controladas. Realmente quien rigen los intereses de todas estas guerras son corporaciones financieras que no me canso de señalarlas muchas veces, por ejemplo, para que nos acostumbremos a sus nombres, porque son las que luchan y quieren estar o están por encima de los intereses de los estados-nación, los BlackRock, los Vanguard Group, los JP Morgan Chase, los Allianz Pinco, los UBS, Bank of America, State Street Global, Fidelity, Bank of New York, AXA, Goldman Sachs, Prudential, Morgan Stanley, etc. Todo esto lo quería señalar porque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se ha dado por parte de Naciones Unidas algo que jamás, cuando yo estudiaba Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en la Academia Internacional de La Haya, pensaba que se llegaría a conseguir por parte de que unas empresas de carácter transnacional tengan un estatuto dado por Naciones Unidas como de acuerdo de acceso preferencial y deferente al sistema de las Naciones Unidas a expensas de los propios estados y de los actores de interés público. Este acuerdo entre la ONU y el Fondo Monetario y el Fondo Económico Mundial formaliza una inquietante y peligrosa captura corporativa del planeta, al menos en Occidente. Lleva peligrosamente al mundo hacia una gobernanza global que esté privatizada y que sea antidemocrática, aunque revista las formas de elecciones democráticas, de programas que no se cumplen y de políticos que no pueden hacer políticas nacionales propias. No es una toma del poder comunista global, como dicen los medios de alt-right media. No. Es simple y llanamente, como dice el propio libro de Klaus Schwab, o Klaus Schwab, si lo pronuncio a la inglesa, aunque su nombre es Klaus Schwab. Stakeholder capitalism no es stakeholder communism, no es una toma comunista, como dice el alt-right, es una toma de las corporaciones transnacionales sobre los gobiernos y sobre las instituciones públicas, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre el trabajo, y es una apropiación que la propia ONU ha dado al poner un estatus de preferente y más que de igualdad de las transnacionales frente a los estados nacionales, y de ahí que las transnacionales
jueguen en contra de muchos gobiernos, en contra de los gobiernos, y que estén ligadas o coaligadas con la ONU, con la OMS, con la OTAN, con el G20, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco para el Desarrollo Industrial. En la reunión del Foro Económico Mundial, ahí se han dado cita, y voy a ser muy crudo diciéndolo, jefes del crimen nacional, porque muchos jefes de Estado van en contra de los intereses de su ciudadanía. Se han dado cita 60 jefes de Estado, se han dado cita todas las organizaciones transnacionales, que es como la red de control privada, todos con ese gran padrino que es Klaus Schwab. Los 1000 cómplices del foro. Se han dado también líderes, llamados líderes de la sociedad civil, que no dejan de ser gángsters en formación. Se han dado cita destacados expertos, que no dejan de ser mentirosos pagados. También ha habido invitados jóvenes, agentes del cambio, que así los llaman, que para mí son idiotas útiles. También ha habido los llamados emprendedores sociales, que son agentes de propaganda, y los medios, los de siempre. Es un oligopolio transnacional de jefes criminales que se sientan con el padrino Klaus Schwab. El foro, la clase capitalista transnacional que he dicho antes para terminar, no responde ante nadie. No es elegida por nadie. Tiene tanta riqueza y tanto poder que es prácticamente omnipotente a nivel mundial y viven por encima de la ley. Y por eso los estados-nación que todavía conservan soberanía son sus enemigos. Son sus enemigos porque la configuración del derecho internacional y de las relaciones internacionales que se hizo desde el año en Europa 1648 con los tratados de paz de Westfalia, que son los tratados de Osnabrück y de Münster, desde el año 1648 eran estados-nación en las relaciones internacionales. Pues bien, desde las políticas neoliberales y la implosión tras la caída de la Unión Soviética, de las grandes corporaciones transnacionales y de la deslocalización, se crearon grandes corporaciones transnacionales que les han regalado por parte de Naciones Unidas el estatus de estar por encima incluso de los estados, sentados allí y presentes allí en la Organización de Naciones Unidas. Y por lo tanto, para terminar, no es que yo diga que basta con simplemente recuperar los estados-nación. Esa es una pata, no suficiente, porque si no solamente hace falta estados-nación fuertes, sino que además estados-nación, los que luchan por esas soberanías y respeto entre estados-nación soberanos, que se coaliguen a nivel internacional y que igual que existe una clase capitalista transnacional, que exista una alianza de trabajadores y de autónomos, todo asalariado, por muy directivo que sea, no deja de ser un asalariado a nivel nacional e internacional. Qué bueno que lo aclaras, que no es una teoría de conspiración, sino que es un hecho duro y directo, porque finalmente lo que estás diciendo demuestra que no manda ni la ideología política, ni los partidos políticos mucho menos, no manda el patriotismo, no manda la idea de un mundo mejor, no manda la religión para nada, no manda absolutamente nada en las directrices que se toman en los gobiernos, porque un ejemplo, y tengo muchísimos, pero por ejemplo cuando estaban en guerra los hutíes contra Arabia Saudí, yo recuerdo perfectamente que Emiratos Árabes Unidos premiaba a los pilotos de la coalición saudí, les daba de premio un Bentley, que es uno de los coches más caros que existen, que casi $1 millón, al piloto que matara más yemeníes, al piloto que bombardeara hospitales, escuelas y destrozara Yemen, ¿no? Sobre todo en Sanaa. Simplemente con lo que estás diciendo se explica todo. La distancia para aventar misiles que se los aventaban los hutíes a la capital de Arabia Saudí es igual o incluso hasta más que también aventarle al corazón de las decisiones donde pagaban Bentleys para matar yemeníes y hutíes, que es Dubái o Abu Dhabi.
Pero esos, curiosamente, ni un rasguño, ni un misil, ni una bomba. ¿Quién mandaba? ¿La ideología hutí o la corporatocracia? Porque ahí están uno de los centros neurálgicos del poder financiero del mundo. Pero ahí ni un misil, ni un cohete. Se los aventaban para acá, para Arabia Saudí. Cuando los de Emiratos Árabes no solo financiaban también la guerra, no solo ponían sus F-16, sus casas, sino que además premiaban con Bentley a quien matara más niños yemeníes. Esa es una, y ahí te la dejo porque tengo muchísimas, que países sancionados donde no tienen que comer hay Ferraris y todo eso. Bueno, igual en Argentina, igual en México, igual por supuesto en Estados Unidos. Javier, creo que es muy importante esto. ¿Qué punto sigue? Aquí lo tengo anotado, es el Ucrania Gate, como el Watergate, ¿no? El Ucrania Gate, ¿qué es? Y el chantaje mutuo entre Biden y Zelensky, por favor. Pues sí, el chantaje mutuo tiene que ver con que en las últimas, ya llevan desde el principio de la operación militar rusa en Ucrania, pero han resurgido nuevas acusaciones que aún pueden tener un impacto en... No va a haber un impeachment porque no hay actualmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene una escasa mayoría republicana y le falta la mayoría de 2/3 en el Senado. Pero repito, las nuevas acusaciones contra la familia Biden, Joe Biden padre y Biden hijo, por un ex diputado ucraniano, Andrei Derkach, lanzó una serie de bombas sobre los tratos corruptos de Biden en Ucrania en una entrevista con la periodista ítalo-estadounidense Simona Mangiante. Ha habido, lo voy a resumir, sobornos, lavado de dinero u otros delitos, y dice este exdiputado ucraniano Andrei Derkach: quienes están en el poder en Kiev y en Washington funcionan efectivamente como una red de crimen organizado, afirmó Andrei Derkach. Ucrania ha estado plagada de corrupción de alto perfil que está siendo encubierta por altos funcionarios estadounidenses, afirmó el ex parlamentario. En el 2020 publicó ya lo que afirmó ser grabaciones de conversaciones de 2015 y de 2016 entre el entonces era vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y el entonces presidente de Ucrania Piotr Poroshenko, y entre otras cosas en esas grabaciones que he escuchado se hablaba de cómo despedir al fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, este último que terminó despedido porque estaba investigando la presunta corrupción que involucraba a la familia Biden, concretamente a la empresa de gas, que ya lo hemos comentado muchas veces, ucraniana Burisma, que mantuvo al hijo de Joe Biden, Hunter, en un puesto bien remunerado en la junta directiva durante su mandato como vicepresidente del POTUS Barack Obama. Todos, dice este exdiputado ucraniano, todos se están utilizando unos a otros entre sí en esta red de crimen organizado. Todos se engañan, todos se utilizan, todos se chantajean, pero lo más importante es que todos tienen miedo de rendir cuentas, y si el Congreso o el nuevo Congreso de Estados Unidos pide una investigación a fondo, tienen pánico y por lo tanto harán lo que sea para que esto no llegue a buen puerto. Y mientras se habla de quién es el criminal. Los republicanos siguen pidiendo, por supuesto, en su política las típicas reformas sólidas de seguridad fronteriza, y ahora también pueden incluir la condición adicional de esta investigación conjunta integral en Ucrania sobre este informe y estas cintas bomba de Derkach sobre Biden. Ni Biden, que no cede, quiere por una parte ceder ante el sentimiento popular de Estados Unidos de reducir la participación de los Estados Unidos en la guerra por poderes en Ucrania, ha pedido o ha insistido a Zelensky en la idea de, a través de mandatarios,
en su última visita, de la idea de un gobierno de unidad nacional. Pero los intereses de chantaje de uno y otro, Zelensky fantasea todavía con una victoria maximalista, o porque su carrera política se puede ir por un desagüe, evidentemente, si definitivamente hay el armisticio o acuerdo de paz. Por eso no hay voluntad de paz. Y de ahí el chantaje mutuo de que cómo Zelensky se siente fuerte frente a un Biden porque dice, bueno, si me consideran, no me pueden considerar un agente prorruso, yo Zelensky de lo que diga ahora, tampoco me pueden considerar como un anti-luchador de la libertad democrática cuando me han presentado como luchador de la libertad democrática. Por lo tanto, en el peor de los casos, Zelensky, en una huida hacia adelante, puede cantar todavía más que lo que cantan estas cintas y no se condenaría a sí mismo ni a sus aliados en Ucrania porque haría en Ucrania una purga con funcionarios políticos menos confiables, pero todo esto ya se está preparando, ya se está haciendo. A ver, voy a intentar. He recibido un informe del Servicio de Inteligencia ruso de Sergei Naryshkin, la traducción al inglés, en el que se ve que se está una próxima reorganización del gobierno de Kiev para evitar justamente el que le den la patada a Zelensky como le combinaron a que se retirase o formase un gobierno de coalición nacional ante la situación de descrédito en que se veía después de haber sido alzado a los cielos. Pues bien, se está preparando una reorganización burocrática destinada a colocar en el poder a más figuras proestadounidenses, si cabe todavía, y ligadas a intereses de la corporocracia de Estados Unidos. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos podría ser Oksana Markarova, podría ser la Prime Minister de Ucrania, esta Oksana Markarova ha sido educada, aparte de la Universidad de Ucrania, en la Universidad de Indiana, en Bloomington, y en la O'Neill School of Public and Environmental Affairs de Estados Unidos. Ha trabajado en fondos de inversión y su marido es un empresario, Danilo Volinets, que tiene además intereses de portfolio de inversiones en una empresa donde a la propia política ucraniana, cuando era viceministra de Finanzas, recordemos que ha tenido cargos anteriores a ser embajadora en Ucrania de Estados Unidos, ya tenía una empresa con su marido para inversiones en Ucrania, que es la ITT Invest, que cuando la consultas ITT Invest Group, este grupo, fundado en el 95, se liquidó en el año 2020, pero reapareció en el año 21 como PRJCIC ITT Investment, y que tiene intereses para hacer todo y de todo en Ucrania, inversiones, management, real estate, y todo esto a través de la mano de políticos que están a favor de los intereses de la corporatocracia. ¿Qué se busca por parte de Occidente? Pues entre los múltiples conflictos que tiene el de Yemen, el de Palestina, el de Ucrania y estas bravuconadas y de enorme gasto de las Steadfast Defender, de maniobras orquestrales en la oscuridad de los de la OTAN, lo único que se está intentando es, en un momento de elecciones que se avecinan en Estados Unidos y en otros lares de la Tierra, como ya hemos comentado, es que no vaya la figura de Biden a caer realmente en la situación de mostrar lo que hay detrás, no solo de Biden POTUS y Biden hijo, sino de toda esa, ¿cómo decirlo?, camarilla que ha rodeado al gobierno de Biden en todos estos desastrosos años de gobierno y lo que viene desde la época
de antes del Maidán en Ucrania. Y esto es lo que quería comentar con respecto a la pregunta que me has hecho. Si quieres que precise más, preciso más. Oye, Javier, mucha gente, muchos de corte antiimperial, mucha gente que ha denunciado el imperialismo, sus guerras y su hegemonía, pues quiere ver ya caer el dólar y quiere ver que pues otras monedas impriman pues su poder también para que haya un equilibrio. Pero para hablar de esto pues hay que conocer del patrón dólar. En este momento el patrón dólar, cómo influye en la economía del mundo, en las guerras del mundo, y creo que también es momento de hablar del patrón dólar. Javier, por favor. Si quieres, doy unas pinceladas y lo podemos tratar en otro día, si quieres, este tema, porque he estado leyendo todos los estudios que ha hecho un investigador, profesor de sociología chino, Gao Bai. Es profesor de sociología de la Universidad de Duke, tiene una licenciatura y maestría por la Universidad de Beijing y un field degree en Princeton. Ha hecho un trabajo sobre los desafíos al patrón dólar en Trade Wars, Hot Wars and the Rise of the Global South, the Future of the Dollar Standard. Simplemente en esto es algo que se va a preparar, él explica, y por eso me gustaría desarrollarlo como un tema con tiempo, porque es intentar resumir lo que me he estado leyendo durante un mes, que es este informe del profesor Gao Bai. Lo puedo resumir en unas líneas, pero son varios folios. Entonces, lo que me gustaría es simplemente decir que la expansión de los BRICS Plus, que están sobre todo por parte de Putin y de Lula, es decir, de Rusia y de Brasil, desarrollando, ya que representan el 43% de la producción mundial de petróleo, el 46% de la población mundial, el 30% de su PIB y el 25% de las exportaciones de mercancías, y que sepamos, además, de estos 10 países que forman los BRICS Plus, 5 de los principales exportadores de petróleo y 5 de los 7 principales consumidores, no necesitan pasar por el dólar para sus transacciones. Y por eso se está preparando desde universidades rusas y universidades chinas y las universidades de otros lares esta moneda BRICS Plus entre países BRICS, que significaría justamente el primer choque fuerte ya hacia lo que es el patrón dólar, que ha venido desde el año 73 fundamentalmente. Pero todo esto, si me permites, lo desarrollo en otro día, porque es muy largo y simplemente las pinceladas he dicho el por qué la expansión de los BRICS Plus buscan no tanto la desdolarización, sino que no necesitan depender del dólar, de un dólar que han ido reduciendo, no solamente tras ver lo que ha pasado con los activos rusos en el extranjero, sino que China ha ido reduciendo sus activos en dólares en bonos del tesoro, pero incluso las nuevas naciones que han ido sustituyendo el rol de China en esto que se busca no es una antiglobalización, no, es una deslocalización a distintos países, entre ellos México, es decir, a Vietnam, a la India, México. Pero estos países, Vietnam, la India, México, en los estudios que he hecho, sus posiciones en bonos del tesoro norteamericanos no son ni por alejamiento a lo que ha tenido China y a lo que aún tiene China. Y si estamos viendo que todos los países BRICS no quieren tener posiciones en dólares en el exterior, lo mejor es que negocien, como están empezando a negociar, y sobre todo el papel de Arabia Saudita, con ese acuerdo que se ha hecho entre Arabia Saudita e Irán, vía intermediación china, el petrodólar, ya se habla desde hace ya unos años del petroyuan, y de la misma manera que existe el petroyuan,
se está buscando una canasta de monedas que ya se buscaba hace tiempo, hace años, antes de los años 73, 75. Si quieres, esto lo desarrollo con más tiempo en otro programa. Perfecto, Javier. Y si te fijas, el programa de hoy es como la explicación de una ola gigantesca, revolvente, de esas que se utilizan para los campeonatos de surf, y de cómo el mundo es prácticamente también en sí mismo esta ola que va cambiando y que va significando la evolución, la revolución y la evolución, no solo de la especie, sino también del comportamiento financiero, del comportamiento militar, del comportamiento geopolítico. Y hablando de esta ola, vámonos al punto final de esta masterclass, que sería las trampas que le están haciendo a China y las secuelas que ha dejado pues el imperialismo británico. No olvidar que el imperialismo británico en el siglo XIX-XX, sobre todo, pues ha dejado la huella y la hoja de ruta para el futuro, y que hay secuelas, Javier. Sí, las trampas que se está buscando fundamentalmente con China tienen que ver con dos grandes trampas en las que creo que China no va a caer. Una es la tan manida y debatida, pero no por eso conocida mayoritariamente por el público, es la llamada trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides hace mención a un término que utilizó Graham Allison en el 2012, creo que fue en Financial Times, en el que habla de cómo el riesgo de guerra que genera perder la hegemonía. Estados Unidos es claro que ya es que más que claro que ha perdido su hegemonía. La trampa de Tucídides hace mención a la historia de la guerra del Peloponeso narrada por el historiador griego Tucídides, donde se veía el enfrentamiento de dos potencias, una que caía, que era Esparta, y otra que subía, que era Atenas. La advertencia del antiguo historiador griego Tucídides es que si una potencia establecida como los Estados Unidos empieza a tener demasiado miedo, a temerle a una potencia emergente como era y ya está consolidada China, puede estallar una guerra cataclísmica y se haría provocar un acto para que en este caso la potencia emergente China buscase o iniciase la guerra atacando, por ejemplo, Taiwán. Y esto es lo que creo que no se va a producir. Y la otra trampa es la trampa de Kindleberger, ¿cómo yo decirlo? El docente del MIT, el economista que estudié sus obras cuando estudiaba en Francia, la crisis económica del 29 al 39, por ejemplo, es una de sus obras. Otra obra es Manías, Pánicos y Cracks, que es una obra magnífica que la recomiendo. Charles Kindleberger, habla de la década desastrosa de los años 30, donde se originó un Estados Unidos que iba sustituyendo a una Gran Bretaña como la mayor potencia global. ¿Qué es esa trampa? Pues bien, Estados Unidos no pudo entonces proveer de bienes públicos globales a el planeta como lo estaba haciendo, entre comillas, Gran Bretaña. El resultado fue el colapso del sistema global que derivó en la Gran Depresión, en el genocidio de la Tercera Guerra Mundial, y todo esto porque se piensa que China no es capaz de proveer, ¿no?, todos los mecanismos que está implementando desde hace una veintena de años China, como es la ruta BRI, como son los BRICS Plus, como es la Organización de Cooperación de Shanghái y la entente cordial y más que entente unión con la Federación de Rusia y otros a través de la Organización Económica Euroasiática. Todo esto hace que no se caiga tampoco en la trampa de Kindleberger por parte de China si definitivamente sustituyese como hizo Estados Unidos a Gran Bretaña en los años 30. Pues hablando de trampas y de juegos, pues hablemos de niños, más que pues la palabra niño ahora en esta época es
creo que muy importante porque también significa la esperanza. El niño que perdió el camino es la obra, Javier. Sí, es una obra que he querido traer porque es el momento de alegría de cuando los niños vienen al mundo y los niños son paz, son luz y son vida y hay que luchar por ellos. Entonces, desde esta obra de un autor norteamericano, de un pintor, es un artista multifacético, es pintor, es escultor, es ceramista, es dibujante, se llama Avery Palmer, es californiano, es de Arcata, California, tuvo licenciatura de arte en la Universidad Estatal de Humboldt en Arcata, donde desarrolló gran pasión y dedicación por el dibujo, se ve claramente en los trazos. Tiene también una maestría de Bellas Artes en la Universidad Estatal de San José, California, la California hispana. Ha expuesto en California, en Chicago, en Seattle, en galerías de toda la bahía como la Galería Arthur en Berkeley, en Galería Mother Eden de San Francisco y en la Galería Calais de San José y sobre todo en la Galería de John Natsulas en San Francisco. Su trabajo explora la naturaleza de la humanidad, expresa la complejidad y el misterio inherente a nuestras relaciones en el mundo, con el mundo en que vivimos y entre nosotros mismos. Combina imágenes familiares con maneras desconocidas, inventando escenarios que pueden considerarse acertijos sin soluciones correctas o incorrectas. Está muy inspirado en una pintora que yo amo muchísimo, por múltiples razones, la pintora surrealista Remedios Varo, que nació en Gerona en el año 1908, que fue republicana, que después de vivir en París se exilió a México y fue acogida por el presidente Lázaro Cárdenas y murió en México, era amiga de Lorca, de Dalí. Es un surrealismo que se inspira en esta pintora Remedios Varo, es un arte figurativo onírico del sueño, presenta escenarios alegóricos ambiguos que exploran esta naturaleza compleja de la condición humana, del subconsciente y de la interconexión de todas las cosas. Aquí vemos cómo se representa a esa especie de tanque oruga frente a un hombre desnudo que tiene un globo. Y en el otro que hemos visto, en el de el niño, en el anterior, representa justamente la pérdida de la inocencia. La pérdida de la inocencia sería este, y el del niño, si lo queréis ver para contraponer uno con el otro, si se pudiera poner, este es el de la figura, justamente. Hay un niño que ha perdido el camino, está en bicicleta, está entre montañas y el mar, en una sociedad que todo lo vigila, pero que nada permite de vida en común, de mejora de vida en común en cuanto a seguridad, en cuanto a bienestar. Es ojos superpuestos que se miran unos a otros, pero que no miran al otro, ojos en un paisaje de nubes, en un paisaje de atardecer, por así decirlo, de fin del día o de fin de década o de fin de siglo, y donde todavía queda lo que voy a querer terminar, que es para mí la esperanza. Teognis de Megara, el filósofo griego, escribió: la esperanza es la única diosa que habita entre los humanos. Y el filósofo Kierkegaard, que sí, que era filósofo de la angustia y de la desesperación, señaló sobre la esperanza que es un salto hacia lo imposible, un acto de fe que trasciende a la racionalidad y que nos resitúa en la interminable aventura humana de lo imprevisible. Tenemos que recuperar la racionalidad, pero una racionalidad ligada a la fe de la esperanza. Racionalidad y esperanza para salir de la pesadilla donde nos arrastran las corporaciones transnacionales y sus lacayos, los gobiernos nacionales que están minando la estructura del Estado Nacional. Pues muchas gracias, Javier, que nos arrastre
pues que nos arrastre la esperanza y el respeto y el asombro que significa la nueva vida, representada por un niño, como lo dices tú, y que no se pierda ese niño. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo grande, hermano, y gracias a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima.